Capítulo 19. Elaya. Alguien una vez me dijo que la primera manera de penetrar a una mujer era penetrar primero su mente, y ese paso estaba dado. Desde el momento que decidí darlo, estuve consciente que todo cambiaría entre la castaña y yo, pero igual decidí hacerlo y arriesgarme. Decidí jugar mi juego con quien nunca creí que lo haría, y hacerlo me gustó. Al salir del viejo estudio de ballet, regresamos a nuestra vida, pero con algo nuevo. Algo que era necesario hacer para mantener en secreto lo que había pasado, algo que teníamos que hacer hasta llegar a mi objetivo. Esa vez fingiríamos que no nos soportamos, aunque cuando estuviésemos solos fuera todo lo contrario. Todo se me haría más fácil con la llamada que recibí de mi padre. Me ausentaría una semana y ese viaje había llegado en el mejor de los momentos. Necesito que todos vayan después de clases hacia el cuartel. Tengo información que darles. Avísale a los demás. Ordené a Connor y éste asintió. Llegué primero al cuartel y me reuní con mi padre para acordar todo lo que se haría. Todo estaba listo para viajar el siguiente día y llevaría a alguien conmigo, y por desgracia no sería la persona con la que más quería tiempo a solas en esos momentos. Te reunirás con él y te dará todos los detalles, informó mi padre y asentí. Señor Miles, los chicos a cargo de su hijo ya están aquí esperando por él. Se escuchó a través del intercomunicador de la oficina. Gracias, Elaya ya sale, respondió él, y sin decir más me puse de pie y salí de la oficina hacia la pequeña cafetería. Al llegar, noté a todos ahí, incluso Elliot, que estaba sentado al lado de Isabela. Sonreí con suficiencia al verlos juntos y vi cómo la castaña se sonrojó y supe de inmediato que comprendió mi arrogancia y mi manera de reír con burla hacia el estúpido que estaba a su lado. Bien, chicos, los hice venir porque necesito que todos se encarguen de planificar todo para la nueva misión. Comencé a hablar aún caminando hasta que llegué frente a ellos. A mí se me ha encargado una misión especial y estaré fuera toda esta semana. ¿Se puede saber qué misión?, preguntó Elliot inquieto. Una reunión muy importante en California, dije, saciando su curiosidad, y de inmediato comprendió. ¿Irás solo? Esa vez fue Evan quien cuestionó. No, tú me acompañarás, respondí señalando a Elsa, y noté la felicidad en ella al saber que pasaría una semana conmigo. ¿Por qué ella? Esa pregunta me sorprendió, y más por quien la hizo, Isabela. Y al ver su rostro, noté que en realidad no quiso hacerlo en voz alta, simplemente fue su curiosidad. O sus celos, y eso me divertía. Podría llevar a alguno de los chicos, pero... así que diversión habría, respondí, y al ver la decepción en sus ojos me incomodé, pero era de la única manera en la que no levantaríamos sospechas, y ella tenía que ser consciente de eso. ¿Cuándo nos vamos? La sonrisa de triunfo en el rostro de Elsa me hizo ver que sin querer le di el poder de sentirse más que Isabela. Mañana por la mañana, dije observándola. A los demás les pido que se preparen para la misión de la próxima semana, sobre todo tú, pedí señalando la castaña. Ella, en lugar de responderme, solo me fulminó con la mirada, y esa vez dudé de si estaba fingiendo odio hacia mí. Era todo lo que quería informarles. Comiencen a trabajar desde ya, ordené. Y Elliot, necesito hablar contigo a solas. Pedí y asintió. Caminé hacia la oficina. Delante de mí iban Elliot e Isabela, quienes se detuvieron frente a la puerta de la oficina despidiéndose. Él la tomó de la cintura y la acercó más a su cuerpo, ignorando mi presencia. Mi mandíbula se tensó al ver la manera en que la besó y ella le correspondía, algo que yo nunca podría hacer con ella, y era mejor así para ambos. A pesar de lo que ella y yo hicimos en la universidad, noté cuánto disfrutaba de aquel beso, y la razón por lo que lo hacía era sencilla. Era por el amor que sentía hacia él. Cuando estaba conmigo notaba su deseo y pasión por mí, pero cuando estaba con Elliot lograba ver el amor que le sentía y la manera en que lo amaba. A legua se notaba que era única, y a pesar de los errores de él, estaba consciente que la amaba igual, o incluso más de lo que ella lo amaba a él. White solo estaba confundida con respecto a mí, eso lo tenía claro, y me serviría. Sin embargo, yo solo buscaba venganza, y ella me la iba a dar bien servida y caliente. ¿Estás bien?, preguntó Elliot cuando se separó de ella y se percató de mi presencia. ¿Por qué no estarlo?, respondí al fin. Mi voz salió rasposa. Noté mis puños presionados al punto que los nudillos se habían vuelto blancos, y mis molares dolían por haber presionado demasiado mi mandíbula. ¿Qué rayos había pasado? Ni yo comprendía mi reacción en esos momentos. A pesar de eso, me recompuse de inmediato y tomé mi actitud despreocupada, esa que me acompañaba siempre.
¿Han terminado ya? Cuestioné con burla y miré a Isabela. Se intimidó de inmediato y se sonrojó también. Sí, vamos, respondió Elliot. Con la mano le indiqué que abriera la puerta de la oficina y entrara. Isabela se quedó allí aún, mientras yo caminaba hacia la puerta. Apuesto a que pensabas en mí cuando lo besabas, susurré cínico y burlón cerca de su rostro y vi su enojo de inmediato. Para nada. No puedo pensar en ti cuando él me besa, ya que no sé cómo saben tus labios, respondió segura, haciendo que sonriera. Pero te aseguro que sí pensarás en mí cuando él intente superar lo que hicimos en el viejo estudio. Contraataqué. Mi sonrisa arrogante no me abandonó y al ver cómo volvió a sonrojarse, supe que había dado justo en el clavo. Y no lo logrará, aseguré con suficiencia. Eres un idiota, espetó y solo bufé burlón. Espero que disfrutes tu viaje con Elsa. Yo haré lo mismo con Elliot, dijo con un ápice de ira en su voz y se dio la vuelta para marcharse. Debí admitir que lo último me incomodó, y mucho, ya que tendía a ser posesivo con lo que quería para mí, y ella sería para mí. Sé que he acertado, hablé tratando de ocultar lo que había sentido, y me gané una hermosa despedida de su parte con su dedo medio. Negué divertido y traté de olvidar lo que había pasado. Dudé si fue buena idea pedirle a Elsa que me acompañara, ya que no esperaba esa reacción por parte de Isabela, y eso ponía en riesgo mi plan de llevarla a la cama antes de que Elliot lo lograra. Tal vez podría ser una estupidez, y creía que hasta de mi parte era pasarme de hijo de puta con ella, pero yo siempre había sido así, y no lo ocultaba ante nadie. ¿Qué quieres hablar conmigo? La voz de Elliot me sacó de mis pensamientos cuando había entrado en la oficina. Tú conoces mejor a la persona con la que me voy a reunir y necesito saber todo acerca de él. Pues por obvias razones lo conozco mejor que tú, señaló. Solo ten en cuenta que pondrá en tus manos lo más importante para él, y créeme que no es algo que a mí me agrade. Créeme que no me importa lo que tú creas, respondí con voz dura y odio hacia él. Esa misión tendría que ser para mí, reclamó con enojo. Pero tu padre no me permite estar aquí, así que no me queda de otra que aceptar que te la den a ti. Por obvias razones no te lo permite, ¿no crees? Señalé y me miró inseguro. Él sabía que era mejor no navegar por aguas del pasado. Yo cumpliré esa misión muy bien, Elliot, y lo sabes, inquirí con burla para provocarlo. Jamás dejarás de odiarme, ¿cierto? Preguntó. Cierto, afirmé. No todo es mi culpa, Laia. Me enfurecía que él se atreviera a llamarme por mi nombre, y lo sabía. La culpa no siempre es del tercero. Nadie entra donde no lo dejan, repitió aquellas palabras. Mis manos volvieron a hacerse puños y solo tenía ganas de molerlo a golpes. Tú hace mucho perdiste el derecho de referirte a mí por mi nombre. Y recuerda siempre esas palabras tanto como yo lo haré, aconsejé. Tienes toda la razón en eso, cedí por mi bien. Dejamos esa plática de lado y hablamos sobre mi viaje a California. Me dio cada detalle acerca de esa misión y a pesar de que intentaba verlo sin ningún sentimiento de por medio, el odio no desaparecía y él lo sabía. Eso es todo, me voy, avisó. ¿Vas a casa de White? Cuestioné. No, su padre está ahí. Fruncí el ceño ante esa información. Se va mañana muy temprano, agregó y asentí. Me voy a la mansión Pride. Bien, trata de no cruzarte en mi camino, aconsejé, y sin decir nada se marchó. Me quedé un rato más en la oficina preparando algunas cosas para mi estadía en California, y no logré sacarme de la cabeza lo que White me dijo. Disfrutar con Elsa como ella disfrutaría con Elliot. No pretendía dejarle las cosas tan fáciles. Ella aún no me conocía y no sabía de lo que era capaz, y más cuando me retaban. Ella ya lo había hecho muchas veces. Su padre estaba en casa y eso no me quitaría la oportunidad para ir a despedirme de ella. Yo, a diferencia de Elliot, no me detenía y peor por los padres. Siempre habían maneras de disfrutar y cuando pensabas en que te iba a descubrir, la adrenalina era mucho mejor. Así que quería demostrarle a Isabela lo que era aventurarse conmigo. Me fui un rato hacia el gimnasio y luego de una rutina matadora me marché a casa para dejar lista mi maleta. Mi madre me recibió como siempre, con su efusividad y muestras de cariño que muchas veces me llegaban a enfadar, y no porque no lo apreciara, sino porque sentía que se pasaba con esas muestras de amor. Cenamos todos juntos, incluido Elliot, como la familia que éramos o como mis padres pretendían que fuésemos. Tess evitaba hablar de su labor en Grigori, ya que corría el riesgo de que mi madre la encerrara de por vida. Sonreiría al recordar cuánto hizo por sacarme a mí, pero jamás lo logró. Al final se dio por vencida y me dejó estar donde pertenecía, donde me sentía yo.
en mi propio infierno. Para ella yo era como su ángel, y eso en verdad era demasiado irónico, contando con que era todo lo contrario. ¿Vas a salir?, preguntó Elliot cuando salí de mi habitación. Me parece recordar que te pedí que no te cruzaras en mi camino, bufé. Oye, lo siento. Es difícil no hacerlo cuando tu habitación está frente a la mía, dijo irónico. Como sea, lo que yo haga no te importa, espeté. Pero sí, voy a mi departamento, tengo algo que ir a traer para mañana. Mentí sin pretender ocultar que lo hacía y sonreí con descaro. ¿Por qué será que no te creo? ¿Por qué será que no me importa? Ah, sí, ya sé por qué. Me importa una mierda si me crees o no, aclaré siguiendo mi camino. La noche era fría y el aire olía a lluvia, típico en esa zona que a pesar de estar entrando en verano, siempre había días fríos y lluviosos, y eso era algo que me gustaba. Me puse una chaqueta de cuero negra y el casco. Encendí mi moto y la puse en marcha hacia la casa de los White. Al llegar me estacioné un poco lejos de la casa y escondí la Ducati tras los arbustos. Haber ido antes con Elliot me sirvió para conocer los lugares estratégicos de la casa para poder entrar. La observé y noté las luces apagadas, señal de que todos se habían ido a la cama. Me fui hacia la puerta de la cocina y agradecí que fuese de vidrio y me permitiera verlo todo. La lluvia se hizo presente. Leves rayos iluminaban el cielo oscuro, mi tipo de noche favorita. Cuando estaba a punto de entrar, vi una leve sombra que se acercaba y me escondí. Observé y la vi. Era Isabela, que había llegado por un vaso con agua. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado y usaba solo una playera blanca, que llegaba unos centímetros más abajo de su culo, como pijama, y aún solo con eso puesto lucía hermosa. Estaba sedienta, y al beber el vaso de agua, una gota se resbaló por la comisura de sus labios, y sin quererlo, lamí los míos al observarlo. Estaba sediento. En un rápido movimiento, abrí la puerta y me adentré. Antes de poder reaccionar, un cuchillo había sido clavado muy cerca de mi rostro, en el marco de la madera. Mierda, tienes buenos reflejos, dije sonriendo. Maldición, Luzbel. Pude haberte matado. Bufó con enojo y llevó una mano a su pecho tratando de calmarse. Pero no lo hiciste. Fallaste, y lo siento si te asusté. No fallé, idiota, no te iría a matar. ¿Qué haces aquí? Frucí el ceño cuando dijo eso. Solo quise despedirme, informé mientras me acercaba a ella. ¿En serio no tiraste a matar? Pregunté y sonrió arrogante ante mi pregunta y cruzó los brazos. Claro que no. Si lo hubiese hecho ya estarías muerto y además yo no. Se quedó en silencio y supe por qué lo había hecho. Solo quería venir a despedirme. Cambié el tema de inmediato. Ansío dejar mis huellas en ti antes de irme. Susurré más cerca de ella y vi cómo sus nervios aparecían. Sin que se lo esperara, la tomé de la cintura y la hice quedar sentada sobre la isla de la cocina. Jadeó ante mi acto, pero no me detuvo. Sus muslos quedaron al descubierto y con ellos también parte de sus bragas color gris claro. Su sexo se marcaba sobre la suave y brillosa tela y eso me hizo tragar con dificultad. Poco a poco, subí mi mirada y noté que sus pezones se habían endurecido y se marcaban sobre la tela de la playera. Su respiración se había acelerado y vi sus mejillas sonrojadas. La poca luz que entraba por la puerta de vidrio me hacía ver lo suficiente. Llevé mis manos hacia su desordenado moño y lo solté. Su largo cabello caía sobre sus hombros y lo acaricié con mis dedos. Era sedoso y con un delicioso olor a coco. Tu cabello es hermoso, susurré mientras enredaba mis dedos en él. Gracias. Su voz fue casi un susurro. Mi padre está en la recámara y no quiero que nos descubra. No lo hará, aseguré. Intentó decir algo más, pero lo callé poniendo un dedo sobre sus labios. Solo déjate llevar. Desenrollé su cabello de mi dedo y poco a poco comencé a bajarlo por su clavícula. Lo pasé por encima de su pezón y sonreí al ver cómo cerró sus ojos disfrutando de mi toque. Llegué a ver su vientre y me salté hasta su pierna. Solo arrastraba mi dedo índice de manera suave sobre su delicada y hermosa piel. Ella aferró sus manos a la orilla de la isla y la presionó. Agarró tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. No te imaginas todo lo que puedo hacerte sobre esta isla, dije, viéndola a los ojos que ya había abierto. Yo también puedo hacer algo, aseguró. ¿Qué? No logré terminar mi pregunta, como tampoco logré asimilar lo que se había atrevido a hacer. Me quedé estático, prácticamente petrificado al sentir esos labios sobre los míos. Por muchas noches fantaseé con poder saborearlos, pero sabía que era algo que no podía hacer, no debía hacer. Hice una promesa y yo siempre cumplía mis promesas.
Sin embargo, por unos segundos me perdí en ese simple contacto. Isabela movía sus labios, pero yo no moví los míos. Esa chica había cometido un grave error al atreverse a hacer aquello. En un movimiento rápido, llevé mi mano a su mejilla y la aparté sin querer ser brusco, y siéndolo sin poder evitarlo. No vuelvas a hacer eso. Pedí en un susurro cruel. Mi corazón se había acelerado y aún con mi mano en su mejilla, cerré los ojos y maldije en voz baja. Lo siento, murmuró ella con pena y eso me hizo sentir peor. Se me olvidaba que tú no besas a quien solo quieres llevarte a la cama. Sentí aquello como un reproche, y de hecho sabía que eso era. Mira, comencé, y quité mi mano de su mejilla. Me alejé un poco de ella y la miré a los ojos. No es solo eso, dije después de un rato. Igual no debe importarte, solo no lo vuelvas a hacer. Pedí cortante y vi cuán avergonzada la hacía sentir mi rechazo. Pero era mejor así. ¿A quién pertenecen? Preguntó una vez más recomponiéndose de manera asombrosa. No entendí su pregunta cuando lo hizo antes, tampoco en ese momento. Ella lo notó. Tú no besas a nadie porque tus labios pertenecen a alguien más, explicó y aseguró. Me di la vuelta sin intenciones de responder. ¿A quién, Luzbel? Repitió con exigencia y eso no me agradó. No te importa, bufé. Me acerqué a la puerta y empuñé mi mano sobre ella, viendo la lluvia y recordando el pasado. Eres un idiota, se quejó. Lo soy, acepté tajante y hasta con orgullo. Vaya mierda. Bien, creo que ya te despediste, ahora vete, exigió, queriendo ocultar su molestia. Cuando regreses, mucho habrá cambiado, advirtió, haciendo que me diese la vuelta y la enfrentara. ¿A qué te refieres? Pregunté con voz dura. A nada en específico, respondió de la misma manera. Cierra bien cuando salgas, pidió con parsimonia dándose la vuelta. Espera, White, dije sin comprender a qué se refería. Feliz noche, Luzbel, zanjó marchándose. La hubiese podido seguir hasta su recámara y estuve a punto de hacerlo, pero me contuve porque si lo hacía, las preguntas incómodas continuarían y no deseaba eso. No quería que ella se inmiscuyera en mi vida y lo evitaría a toda costa. Isabela me hizo remover una parte de mi pasado que había tratado de mantener oculto por más de un año. Un pasado que había tratado de olvidar, pero lo había arrastrado conmigo cada día de mi vida. Salí de la casa y no me importó que la lluvia no había cesado. Había disminuido y estaba consciente que manejar una motocicleta así era una idiotez y la mayor irresponsabilidad que había cometido, pero necesitaba irme y es lo que hice. Cuando llegué a mi casa, tomé una ducha con agua caliente y luego de ponerme unos boxers me metí a la cama. El momento en el que la castaña me besó se reprodujo en mi mente y no podía evitar pensar en qué hubiese sucedido si hubiera respondido a dicho acto. Sin quererlo, recordé el último beso que di y cerré fuerte mis ojos, como si eso me hubiese ayudado a olvidarlo. Fue el beso más amargo que pude dar y recibir. Un beso frío, doloroso, triste. Un beso que marcó mi vida y me enseñó que el amor solo servía para joder la vida de las personas que lo sentían. Un beso agridulce que dañó mi alma y la hirió para siempre. Un beso de promesa y despedida. Un beso con sabor a muerte. Y no precisamente por haberlo dado en un lecho de muerte, sino porque lo recibí antes de que mi vida se derrumbara por completo. En cambio, el beso que recibí de Isabela, aunque no lo correspondí, fue un beso inconsciente, torpe, lleno de curiosidad y confusión. Un beso que despertó en mí malos recuerdos, pero que también abrió una brecha que debía mantener cerrada, y después de aquello me sería difícil. Debía aceptar que lo que Isabela dijo tenía mucho de cierto. Esa semana fuera de la ciudad harían que muchas cosas cambiaran. Ella tendría tiempo para pensar y analizar mejor las cosas, y si su decisión era romper esa promesa que me hizo, la aceptaría, porque si quería llevarla a la cama, deseaba que estuviese segura de que lo haría conmigo y no volvería a hacerlo con nadie más. Porque eso era seguro, si yo tocaba a esa chica, nadie más lo haría luego. El viaje hacia California duró 5 horas, y la persona con la que me iba a reunir se encargó de que alguien nos recogiera en el aeropuerto de Los Ángeles, el famoso LAX, y luego nos llevaron al hotel en el que nos hospedaríamos durante esa semana. Pensé que dormiríamos juntos, reclamó Elsa al recibir de mis manos la tarjeta de su habitación. No, no lo haremos, dije tranquilo y la escuché bufar mientras yo caminaba hacia el ascensor con su maleta y la mía. ¿Te acompañaré a la reunión? Cuestionó y negué. ¿Por qué me trajiste, Luzbel? Preguntó fastidiada. Empiezo a arrepentirme de haberlo hecho, murmuré harto. Te quejas por todo, me contradices por todo, fastidias por todo,
Bufé con la poca paciencia que tenía a punto de esfumarse. Odio ser solo tu adorno y que me uses cuando se te dé la gana, espetó furiosa. Si lo odias, entonces no lo seas y no te dejes, aconsejé saliendo del ascensor sin esperar respuesta. Yo también odiaba los reclamos cuando había sido tan claro y no obligaba a nadie a abrirse de piernas para mí. Caminé dejándola unos pasos atrás y dejé su maleta frente a la habitación en la que se quedaría. Luego me fui a la mía. En el viaje hacia allí, tuvimos tiempo de hablar y agotó mi paciencia. Cuando se lo proponía, esa chica podía lograr sacarme de mis casillas, y si le daba un poquito de confianza, creía que podía manipularme, creía que tenía la razón en todo, y cuando se enfocaba en que el color que tenía enfrente era negro, siendo en realidad blanco, ni el mismísimo diablo la sacaba de aquella deducción. Tuve una razón para traerla, pero con su forma de actuar, siendo como una niña de 5 años y berrinchuda, no quise decírselo. Esperaría que se calmara y controlara su maldito carácter. 3 horas más tarde, y luego de haber dormido un poco, me duché y recibí una llamada avisándome que dentro de poco pasarían por mí. Me sentí un poco más tranquilo a pesar de la escasez de tiempo que dormí. La verdad era que no lo hacía mucho, y ya ni recordaba cuándo fue la última vez que dormí una noche completa. Antes de bajar al lobby del hotel, pasé por la habitación de Elsa. Luego de 3 toques, ella abrió. Estaba con su cabello húmedo y usaba solo una playera para cubrirse. Esa playera me parece conocida, dije y la vi sonreír. La dejaste en mi apartamento hace mucho, explicó y asentí. Se hizo a un lado para dejarme pasar. ¿Qué haces aquí? Ya pasarán por mí y quería ver cómo estabas. ¿Ya se te pasó el berrinche o tengo que prepararme para uno nuevo? Pregunté y ella solo rodó los ojos. Estoy bien, Luzbel, vete tranquilo, murmuró yéndose para la cama. Cuando regreses, quiero que vayamos a un lugar, así que espero que estés lista. Informé y me dispuse a irme. ¿Puedo saber a dónde? No, dije tajante. Ajá, lo imaginé. Bufó y solo sonreí. Nos vemos luego. Me despedí y me marché sin esperar respuesta. Estando en el lobby, aproveché para hablar con mi padre y también con Dylan. Al primero le informé que habíamos llegado bien e iba rumbo a la reunión, y al segundo le pedí que me informara lo que había sucedido. Todo marchaba bien, y lo único nuevo era que Cameron había preguntado por mí. Le pedí a Dylan que se encargara de que nadie se enterara que ese idiota me había buscado, y que le llamara para avisarle que yo me comunicaría con él en cuanto me desocupara. El mismo tipo que fue por nosotros al aeropuerto fue el que llegó a recogerme luego de un rato y me llevó rumbo al edificio color blanco, color muy irónico, ubicado en una de las ciudades más importantes de California. Al entrar a él sentí las miradas de todos. Algunos se sorprendían por la cantidad de tatuajes en mi cuerpo y otros me admiraban. Eso de parte de las mujeres. Pero hice como si nada pasaba y simplemente ignoré a todos. Me adentré en el ascensor y mi acompañante, chofer, se encargó de marcar el piso 25 y me guió hasta la oficina. Señor Pride, me saludó el hombre tras el escritorio, luciendo poderoso e imponente. He oído hablar mucho de ti, y la verdad, no sé si referirme a ti por tu apellido, tu nombre o por Luzbel, inquirió, estirando su mano para saludarme. Una leyenda como usted, por supuesto que merece todo mi respeto, dije tomando su mano. Dejo su elección como quiera llamarme, pero yo a usted, ¿cómo lo llamo? Pregunté dudoso. Por seguridad, llámame Enoch, aunque ya sepas mi nombre y deja las formalidades. Pidió y asentí. Como el libro, inquirí, luego que había tomado asiento frente a él. Creo que todos los miembros de Grigori tienen afinidad con las leyendas y sus nombres, aseveré. Solo los jefes, mi querido Luzbel, aseguró. He hablado con tu padre hace muy poco y me informó acerca de todo lo que ha sucedido. Hay mucho que aún no entiendo, mi padre no me ha informado de todo y eso me hace un poco difícil mi trabajo, expliqué. Hay cosas que aún no es el momento de revelarlas. Será poco a poco, solo ten paciencia. Asentí y escuché atento lo que decía. Nuestros enemigos lograron llegar a mí y arrebataron parte de mi vida. Por ese motivo me vi obligado a proteger a toda costa lo único que no pudieron tocar. Noté cómo su voz se llenaba de ira, aunque trataba de controlar si lo comprendía. Como próximo jefe, ya sabes que Grigori es una sociedad muy grande que va más allá de este país, pero no escogí tu ciudad por gusto. Miles y yo hemos gobernado esta sociedad desde hace años, y por lo tanto, tu ciudad es la segunda más segura para mí. Es la primera, aclaré y frunció su ceño. Su ciudad dejó de ser la primera más segura desde el momento en que lograron llegar a usted, aclaré
y asintió con una sonrisa. Quiero que seas consciente que estoy poniendo en tus manos la única vida que me queda, Elijah Bright. Su voz, esa fue dura y llena de poder, y la protegerás por encima de mí, de ti y de todos, aseguró, y me tensé un poco al saber que no había empezado bien esa misión, pero asentí. Lo haré, pero ¿por qué yo y no Elliot? Elliot ya lo hizo, y créeme, él sacrificó mucho por eso. Confesó y lo miré sin entender. Se ganó el odio de su familia por proteger mi vida, y eso es algo que no podré pagarle jamás. Pero el peligro volvió y él ya no puede hacerse cargo, no aquí, informó. Ahora va la pregunta del millón. Asentí para que prosiguiera. ¿Estás dispuesto a hacerte cargo de esta misión y hacer un juramento de sangre? Lo estaba, pero no sabía que eso incluía un juramento de sangre. Desde hacía muchos años era conocido que los juramentos de sangre eran honorables, casi irrompibles, y creí que jamás haría uno. Por esa razón me había mantenido alejado de todo, había ignorado todo tipo de sentimientos. En ese instante estaba enfrentándome a esa posibilidad, y la verdad no estaba seguro de hacerlo. ¿Alguien más ha hecho este juramento por ti? Pregunté antes de responder algo. Elliot lo hizo, pero no por mí. Es comprensible, murmuré. Aún así, no estoy seguro de hacerlo. Puedo darte mi palabra que haré un excelente trabajo, pero por el momento no puedo hacer ese juramento. Está bien. Piensa bien lo que te he pedido, y antes de irte, volvamos a reunirnos y me das tu respuesta. Accedió y asentí. Si para entonces tu respuesta sigue siendo la misma, entonces me veré obligado a tomar otras medidas. ¿Cómo cuáles? Pregunté. Aceptar la propuesta de Elliot y traerme para acá esa misión. Él aún mantiene esa promesa. Escuchar aquello no me agradó nada. Eso sería una locura de tu parte. Aquí ya te conocen, saben quién eres y será más fácil destruirte, aseveré alzando un poco la voz. Lo sé, pero tendré que arriesgarme. Soy de los que está más seguro con un juramento de sangre, y si tú no puedes hacerlo, me veré obligado. Maldije en mi mente al escucharlo. Hablamos el viernes, dije, tratando de controlarme. Mi paciencia era poca y esa conversación estaba acabando con ella. No salí bien de esa reunión. Mi mente daba vueltas y me debatía en qué debería hacer. En la organización siempre nos apoyábamos y desde el momento en que aceptamos ser parte de ella, nos protegíamos los unos a los otros. Eso lo tenía claro. Pero un juramento de sangre, eso ya era otro nivel. Sabía que en algún momento iba a enfrentarme a uno, pero no esperaba que ese momento llegara tan pronto. Comprendí a Elliot. Fue valiente al hacerlo. Sin embargo, no comprendí por qué Enoch habló de que se había ganado el odio de su familia. Según tenía entendido, él estaba bien con sus padres. El único que lo odiaba era yo, pero porque él se lo había ganado a pulso y por motivos muy diferentes a su juramento. Llegué al hotel donde Elsa ya me esperaba y solo rogaba a que cualquiera que pudiese ayudarme, a que esa vez ella se comportara como una mujer y no como una niña, ya que mi humor para variar estaba de perros al sentirme en una situación en la que no sabía qué hacer. Por primera vez en mi vida me sentía indeciso. Y eso me molestaba porque nunca nadie me había puesto de esa manera. Por suerte, fui escuchado, y Elsa estaba comportándose diferente. Fuimos a cenar a un restaurante, bebimos un poco, y después de hacía mucho tiempo estábamos hablando como viejos amigos. Ella cuando estaba de buenas siempre era divertida, y sabía cómo sacarme una sonrisa. Evitamos hablar de temas relacionados a nuestra vida personal y sobre la organización. Nos enfocamos solo en el momento y funcionó muy bien. Su rostro se iluminó al ver a dónde la había llevado. En el pasado, ella siempre dijo que su sueño era conocer a uno de los artistas favoritos, y cuando me enteré que uno de ellos daría un concierto privado en un club de un miembro de Grigori, ahí en Los Ángeles, tomé la oportunidad para llevarla y cumplirle ese sueño. Eres el mejor, gritó ella eufórica al estar frente al escenario. Eso lo sabes desde hace mucho, respondí, haciendo que rodara los ojos. En los últimos días estaba siendo más hijo de puta con ella y sabía que no se lo merecía. Era solo que mi vida estaba dando muchos giros, y el que ella se entrometiera creyendo que lo sabía todo me molestaba. Pero por pasarme de cabrón y querérselo recompensar, ahí estaba yo, viendo a un estúpido cantante, sintiendo que mis oídos iban a ensangrar con su música tan marica, pero satisfecho al ver a mi amiga disfrutando del momento. Los días habían pasado rápido y me admiré al caer en cuenta que no tuve necesidad de follar a la chica que me había acompañado. Nuestro viaje fue de amigos y trabajo, y me concentré en eso solamente. Están a punto de saber quién es ella, dijo Cameron a través del móvil y me tensé. ¿No sospechan de ti?
Pregunté con voz dura. No, me estoy ganando la confianza del jefe y han hablado mucho de ella. Maldición, bufé apretando mis ojos. Debemos evitarlo. Eso estoy intentando, respondió tranquilo, aunque deduje que no lo estaba. Corté la llamada sin despedirme y tiré con brusquedad el móvil sobre la cama. Maldije una y otra vez ante esa situación. Me afectaba demasiado y sabía que si no hacía nada no iba a poder cargar con más culpa sobre mis hombros. Antes de irnos al aeropuerto, pasé a la oficina de Enoch y le pedí a Elsa que me esperara en el auto. Subí al ascensor y al llegar al piso donde estaba su oficina, la secretaria me anunció y me hizo pasar de inmediato. Gracias por venir, dijo él después de saludarnos. ¿Has pensado bien mi propuesta? Lo hice y me iba a negar, pero he cambiado de opinión en último momento, respondí sincero. ¿Puedo saber por qué? Me cuestionó. No, lo que debe importarte es que acepto. Él sonrió con sinceridad al escucharme. Hago una promesa de sangre, pero no por ti. Aclaré. Lo vi sacar una daga antigua y una copa de oro de una gaveta e hizo un corte en la palma de su mano derecha, y luego me la entregó. Mientras él presionaba su mano haciendo que cayeran gotas de sangre en la copa, hice lo mismo que él mientras nos observábamos. ¿Por qué entonces? Preguntó al fin. Por mí y por una vida inocente, respondí y sonrió. Me entregó un pañuelo blanco y lo puse en mi herida. Él hizo lo mismo con otro y luego me extendió la mano. Gracias, Elaya. Pongo lo que me queda de vida en tus manos. Agradeció y lo vi realmente aliviado. Tomé su mano y luego de eso prendió fuego a la copa haciendo que la sangre se quemara. Mi hija es lo más preciado que tengo y estoy confiando en ti su vida. No te preocupes, John White, o Enoch, dijo satírico. El juramento de sangre había sido sellado, y te aseguro que Isabela está en buenas manos. Aseguré y me despedí. La protegería por encima de cualquiera y ante cualquiera, pero no prometía protegerla por encima de mí. Podía controlar a otros, pero no podía controlarme a mí mismo. Sonreí mientras me marchaba al pensar en eso.